Hola, saludos para todos. Bueno, a continuación voy a resolver algunos ejercicios de derivadas. En un video anterior hablé y quedé comprometido de resolver ejercicios relacionados con este tema que tienen que ver con el cálculo diferencial y también quedé comprometido a resolver algunos ejercicios de integral que tienen que ver con el cálculo integral. Estos ejercicios de derivadas los envía un estudiante del Colegio Santa María la Antigua de Apartado, entonces yo voy a resolver los que vean a mi izquierda. Con algunos lo que voy a hacer es una modificación, de tal manera que no le haga directamente la tarea, sino que en este caso le dé las herramientas para que ella pueda resolverla. Otros de los ejercicios que están allí son exactamente los que ella envió. Espero en un próximo video poder darle respuesta a la petición de los estudiantes de la UNAP con relación al cálculo integral. Quiero decir algo, antes de resolver estos ejercicios es necesario que explique de manera introductoria algunos procesos que son importantes en la derivada. Entonces voy a hacerlo. Aquí, a mi mano izquierda, tengo unas simbologías que indican que voy a resolver tanto integrales polinómicas como derivadas polinómicas, derivadas de un cociente, derivadas de un producto, derivada exponencial, voy a resolver derivada de logaritmo natural, voy a también explicar la regla de la cadena y otros procesos relacionados para que entonces así el estudiante y las personas que requieran puedan entender o yo pueda hacerme entender a ellos. Entonces a continuación voy a resolver estos ejercicios pero partiendo de explicaciones que tienen relación directa con la solución de ellos. Tengo entonces, como decía, aquí indico que voy a trabajar derivadas polinómicas de un producto, de un cociente, de una raíz, de un logaritmo exponencial, regla de la cadena, algunas trigonométricas con base en la derivada de una potencia o de un monomio potencia, o podríamos decir que un producto entre una constante y una variable. Entonces, si a mí me dan una función como esta, y es igual a u a la n, a es el coeficiente, determina el número que multiplica a la variable. Esta viene a ser la variable y este el exponente. ¿Cómo se deriva por primera vez? Esto significa primera derivada o derivada prima, se lee y prima. Entonces n multiplica a a, ¿cierto? Y a n le disminuimos 1. Ese es lo que se aplica en la derivada de un monomio o el producto entre una constante y una variable. Veamos un ejemplo ya más claro de manera algebraica directa. Tengo 5x a la 3. Entonces vamos a derivarlo. Este 5 viene a ser las veces de la a. La x a la 3 es esta parte u a la n. Entonces este 3 vas a multiplicar aquí. 3 por 5. Y al 3 lo disminuimos en 1. Entonces la respuesta de esta derivada es 3 por 5, 15x a la 2. Allí hemos terminado la derivada relacionada con esta fórmula que está acá arriba. Estamos resolviendo o acabamos de resolver la derivada de un monomio del producto indicado entre una constante y una variable. Entonces voy a borrar esta parte que acabo de resolver, es relacionada con esta que está acá abajo. Ahora voy a resolver una derivada polinómica. Es como la que acabé de resolver, pero hay más de un término. Entonces digamos que tengo menos 7x a la 4 aumentado 12x menos 3. ¿Cómo la resolvemos? Si nosotros observamos, este multiplica acá. 4 por 7, 28. Ahora ley de los signos, más por menos, menos. Y x está a la 4, al restarle 1 queda a la 3. La derivada de un término de grado 1 es su coeficiente. Es decir, 1 por 12, 12. Y como la x estaba elevada a la 1, aunque ustedes no lo vean que este era un invisible, al restarle 1 queda x a la 0. Y todo término elevado a la 0 es igual a 1. Entonces nos quedaría 12 por 1, que es ¿cuánto? 12. Acabo de explicar por qué aquí dio 12. Ahora, la derivada de una constante es 0. Y el 0 en álgebra no se utiliza. Voy a borrar entonces esta parte de aquí y voy a reescribirla. ¿Cómo quedaría la respuesta? Entonces queda menos 28 x a la 3 más 12. Esta sería la derivada. Vamos aquí, ¿cierto? Hay que ponerle la prima. La derivada o la primera derivada de esta función. Acabo de resolver derivada de un polinomio. Vamos entonces ahora a resolver la siguiente. Voy a resolver
en este caso es derivada de un producto. Si yo tengo un producto, U, ¿cierto? Por B, indica que es un producto, la fórmula de derivada es la siguiente. Derivada del primer término por el segundo sin derivar. Aumentado el primero sin derivar por la derivada del segundo término. Hagamos un ejemplo que fue parecido al del monomio. Yo tengo ahorita aquí 6x a la menos 5. En este caso el exponente es negativo. ¿Cómo se deriva? Vamos a aplicarla como un producto, donde este es u y este es b. Dice, derivada del primero, como esto es un número, su derivada es 0. Por el segundo sin derivar, x a la menos 5. Aumentado el primero sin derivar por la derivada del segundo. Este menos 5 por el 1 que tiene la x aquí quedaría menos 5. Y a la x, al restarle 1, queda menos 6. Algunos se preguntarán, ¿por qué quedó menos 6? Porque al restarle a menos 5 menos 1, tenemos dos deudas, menos 5 menos 1, menos 6. Ahí acabo de explicar porque algunos, como dicen que resta, creen que va a quedar 4. Ahora reescribamos la respuesta. Recordemos que es y'. Esto, todo término multiplicado por 0 se desaparece. Ahora, 5 por menos 6, menos 30. Y la x queda a la menos 6. La matemática nos enseña que no pueden quedar potencias con exponentes negativos. Entonces, lo que debemos de hacer es bajar. ¿A quién? A esta parte que es negativa y su exponente se convierte en más. Acabo de resolver la derivada de este producto entre una constante y una variable y es esta. Cuando ustedes tengan algo como lo que voy a mostrar a continuación, ejemplo, tengan que una función es y y tengan acá x más 1 y acá un ejemplo tienen 3x a la 6, ¿cierto? Menos 3. ¿Qué nos dice la matemática? Que vamos a tomar este como u, miren, yo hago aquí bien la llave, y este como b. Si ustedes analizan, este sería u y este sería b. ¿Qué dice la derivada? La derivada dice lo siguiente. Derivemos el primer término. La derivada de esto, como aquí hay una variable de grado 1, su derivada es su coeficiente. Si ustedes ven una x, esta x realmente es una x a la 1 sobre 1. Siempre tienen que aprender a ver esto. Entonces, el término que está aquí, este señor que está aquí, es un 1. 1 por 1, 1. Acabo de derivar primer término o primer factor por el segundo factor sin derivar, menos 3, ¿cierto? Ahora, más el primero sin derivar, x más 1, por la derivada del segundo, 6 por 3, 18, x a la ¿qué? A la 5. Y esta parte, el 6, el 3, perdón, se desaparece porque la derivada de un número es 0. Ahora lo que voy a hacer es resolver las operaciones indicadas. 1 por esto, el 1 que hace, es un factor ahí que simplemente es un módulo. Entonces él no va a alterar esto. Entonces me queda 3x a la 6 menos 3 que multiplica y resuelvo la operación indicada que está acá. Perdón, más este señor por estos de acá. ¿Cómo la resuelvo? El 18 multiplica aquí y multiplica aquí. Entonces tengo 18 por 1, ¿cuánto es? 18, ¿cierto? Y acá me queda que x6, ¿por qué? x1 por x5, x6. Ahora 18 por 1 queda 18x a la 5 igual, ¿cierto? Ahí disculpan pues el 8, todo raro. Ahora lo que voy a hacer es reducir. Recordemos que reducir es sumar y o restar. Voy a romper los paréntesis, 3x a la 6 menos 3 más 18x a la 6 más 18x a la 5. Veamos si hay semejantes. Este señor es semejante con este, entonces voy a reducirlo. 18 y 3, 21. 21 ¿qué? X a la 6. Este sigue aquí, 18x a la 5. Y por último pongo a quién? Al menos 3. Y acabo de terminar la derivada de un producto. Ahora, pudiéramos también haber hecho lo siguiente. Primero resolvemos el producto y lo convertíamos en la derivada de una derivada polinómica normal, ¿no? Pero entonces ahí se lo expliqué como derivada de un producto. Vamos entonces ahora a hacer un ejemplo
de la derivada de un cociente. Si yo tengo un cociente, sea u el numerador y b el denominador, al resolver, al aplicar la derivada, dice la fórmula, derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, sobre el denominador al cuadrado. Bueno, tengamos una función aquí sencilla, 7x a la 3 sobre 2x menos 5. Si ustedes observan, este señor de acá arriba es u y este es v. ¿Qué me dice la fórmula? Al derivar, vamos a empezar aquí, y'. Derivada del numerador, la derivada de esto es 21x a la 2. ¿Por qué expliqué primero esta con un monomio? Para que ustedes puedan entender qué está pasando aquí. Al derivar, bajamos el exponente a multiplicar y al exponente lo disminuimos en 1. Entonces, derivada del primero por la parte de abajo sin derivar, ¿cierto? Del denominador. Ahí está. Ahora, fórmula, menos el numerador sin derivar por, perdonen aquí, por, pero aquí tiene que haber un menos por fuera. Entonces, como hay un menos, hay que ponerle aquí, en este caso, un corchete. Ahora, por el segundo derivado. La derivada de esto, como aquí está el 1, 1 por 2, 2. Y ustedes dirán, ¿qué pasó con el 5? Recordemos que la derivada de una constante es 0. ¿Por qué quedó 2? Solamente les expliqué. La derivada de un término lineal es su coeficiente, porque está elevado a la 1. Entonces, por eso quedó 2. Ahora, dice la fórmula, sobre el denominador al cuadrado. ¿Quién es el denominador? 2x menos 5 elevado al cuadrado. Ahí está. ¿Qué debo hacer como siguiente? Debo resolver las operaciones indicadas. Es decir, este 21 va a multiplicar aquí y va a multiplicar acá. Listo. Este menos que está aquí va a multiplicar aquí, ¿cierto? Después de haber resuelto esto de aquí. Entonces usted dice, vamos a ver qué es lo que le está enseñando allí, qué es lo que está indicando. 21 por 2 es 42. Ahora x2 por x1 da x3 menos 21 por 5 serían 105. 105. Que x2, acá no hay x, queda como está. Acabo de resolver la primera parte. Ahora, 7 por 2, 14. 14 que x a la 3 menos por más, menos. Sobre, ¿quién? La parte de abajo elevada a el cuadrado. ¿Cuál es el último paso en este caso? Reducir. ¿Qué es reducir? Sumar y o restar. Este señor es semejante con este señor. Tengo 42 y me quitan 14. Si yo de 40 saco 14, me quedan 26. Y 26 más 2, esto me queda 28x a la 3. ¿Cierto? Menos 10x a la 2. Sobre el denominador elevado al cuadrado. Acabo de resolver la derivada de este cociente. Vamos a rectificar. Dice derivada de u del primero, 3 por 7, 21, y a x le resto 1, me queda 21x a la 2. Por el denominador sin derivar, lo dejo tal como está. Menos, dice la fórmula, menos, ¿cuál menos? Mírenlo aquí. Menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. La derivada de 2x es 2 y la derivada de menos 5 es 0. El 0 no se pone. Sobre, dice la fórmula, el denominador al cuadrado. Lo siguiente, resolví las operaciones indicadas. Este 21 multiplicó aquí. 21 por 2, 42. x2 por x1, x3. Ahora, 21 por 5, 105. Más por menos, menos. x2. Acá no hay variable, queda la x a la 2. Ahora, este 7 por 2, 14. x3 por 1 invisible, x3. Menos por más, menos. Y luego reduje estos dos que son semejantes, 42 menos 14, creo que da 28, rectifiquemos 40 menos 14, 26, ¿cierto? 26 más 2, 28, y queda la misma variable. Aquí queda terminada la derivada de un cociente. Ahora vamos a hacer un ejemplo de la derivada que sigue aquí, derivada de una raíz. La derivada de una raíz dice lo siguiente. Vamos a ver, si yo tengo y y tengo u, ¿cierto? Sea u la función, pongamos un exponente aquí, ¿cierto? Esta u está elevada a la 1. La derivada dice lo siguiente. Es más cansón hacerlo como raíz, a veces lo convertimos en potencia, pero veamos cuál sería la fórmula. Dice la fórmula de la siguiente manera. Derivada de lo que está acá arriba. Aquí tengo el S para que no nos confundamos. Esto indica que vamos a derivar de lo que está acá abajo. Ahora,
en la parte de abajo, el índice que multiplica a la raíz, donde tenemos a el subradical elevado a la n menos 1. Dicen, no entendí qué es esto. El exponente, el índice que tengan aquí le van a restar 1 y así se aplica la fórmula. Pero vamos a hacer un ejemplo. Supóngase que yo tengo raíz cúbica de x, pero pongámosle un poquito más de carne, de 5x a la 6 menos 4x. Vamos a hacer la fórmula, apliquémosla. Dice, derivada de u. ¿Quién es u? Todo esto, todo el subradical. 6 por 5, 30. X a la que? A la 5, porque como está elevado a la 6, le disminuyo en un grado. La derivada de esto, 1 por 4, 4. Más por menos, menos. Y la x se desaparece, ya sabemos por qué. Les enseñé que la derivada de un término lineal o sin exponente visible es su coeficiente. Ahora dice, 3, pone el índice aquí, ponen la misma raíz y toman todo el subradical. En este caso, perdónenme aquí, el subradical es 5x a la 6 menos 4x y lo encierran en un paréntesis y toman el índice y lo disminuyen en 1. Ahí me disculpan los números, pues ahí porque estoy escribiendo así. ¿Qué significa eso? Ahí no está resuelta, vamos a resolverla. Ahí lo que hicimos fue aplicar la fórmula. Arriba, 30x a la 5 menos 4 o disminuido 4. Ahora, denominador 3 que multiplica a la raíz, esperen que me comí el 3 aquí, a la raíz cúbica, este es un 3, ¿oyeron? A la raíz cúbica ¿de quién? De 5x a la 6 menos 4x disminuido en 1 el grado del índice. Ahí está. Acabamos de terminar la fórmula aplicada, o mejor dicho, la derivada de una raíz. ¿Qué dice la fórmula? Volvemos a repetirla. Derivada del subradical sobre el producto del índice y la raíz, el subradical elevado a un grado menos, ¿cierto? El índice, mejor dicho, dividido en un grado. Repito, la derivada de una raíz consiste en formar una fracción donde el numerador es la derivada del subradical y el denominador es el producto indicado entre el índice, no me comí la n, el índice y la misma raíz, pero toman la parte subradical y la elevan al índice a la menos 1. Índice a la menos 1, eso fue lo que apliqué aquí. ¿Quién es en este caso el índice? El 3. ¿Quién es el subradical? 5x a la 6 menos 4x. Entonces, derivo esta parte aplicando la derivada básica, derivada de un monomio. 6 por 5, 30. Disminuyo a x, estaba a la 6 que a la 5. La derivada de esto es menos 4. Sobre el producto entre el índice, que es 3, la raíz común y corriente, tomo el subradical, lo elevo al índice menos 1. Entonces queda elevado a la 2. Entonces acabo de resolver la derivada de una raíz. Ahora voy a resolver entonces en el siguiente ejercicio la derivada de un logaritmo natural. Si la función es logaritmo natural de u, me dice que su derivada es derivada del logaritmando sobre el mismo logaritmando. Eso dice la fórmula. Entonces veamos qué es eso. Si me dicen que tengo logaritmo natural de menos 10x a la 3, entonces la derivada es la siguiente. Pongo una línea. Derivada de u. ¿Quién es u? Todo el argumento. Esto, el logaritmando. Entonces 3 por menos 10 menos 30. Y x está elevado a la 3, queda elevado a la 2. Sobre el mismo que, sobre la misma función. Ahí está, derivada de u sobre u. Si nosotros simplificamos esto, nos va a quedar más bonito. Menos por menos, más. Ahora 10 en 30 está 3 veces. X queda como, yo tengo 2 arriba y 3 abajo, me queda a la menos 1. Algunos no se acuerdan de eso, se llaman propiedades de la potenciación. Si yo tengo potencias de bases iguales y estoy dividiendo el resto los exponentes, si ustedes notan cuál es más grande, el menos 1, por eso quedó así. Pero dice la matemática y nos enseña que no pueden quedar potencias con exponente negativo. Entonces reescribo la respuesta. Queda el 3 arriba y la x pasa a la parte denominadora. Su exponente era menos, pasa a más 1. Pero el 1 en matemática como exponente no se muestra, queda implícito. Acabo de resolver la derivada de un logaritmo natural. Ojalá no me haya equivocado porque tenía días que no trabajaba la derivada de un logaritmo natural. Vamos en este caso a trabajar, al logaritmo de quién? A la derivada de Euler. Dice lo siguiente: si yo tengo una función
exponencial y me dicen que acá está elevado a x a la 2, ¿cierto? La derivada dice lo siguiente. No puse la fórmula. Pongamos la fórmula que ahí me disculpan. Dice, si yo tengo Euler a la u, su derivada es la siguiente. Derivada del exponente por la misma función. Esta derivada es muy fácil. Voy a encerrarla por aquí. Esta derivada es muy fácil. Solo tienen que fijarse en el exponente. Entonces, mire lo que dice la fórmula. Apliquémosla. ¿Quién es en este caso u? Esto. Derivada de u da 2x. No entendí. El 2, si yo tengo una función que es x a la 2, cuando yo derivo, decimos 2, que se baja aquí, y a 2, lo elevamos y le restamos 1. Entonces queda 2x a la 1. Ahí les expliqué qué fue lo que sucedió. La derivada de una función exponencial. Dice fórmula por la misma función. Ya acabamos de terminar. Este es un 2. ¿Listo? Acabo de resolver la derivada de una función exponencial de Euler. En este caso de Euler, pero nótenlo. Vamos con la regla de la cadena. Estoy explicando todo esto para poder resolver los ejercicios que me envió la joven del Colegio Santa María la Antigua. Voy entonces a aplicar la regla de la cadena. Observen la regla de la cadena. Sea esta una función llamada u. Está encerrada acá. Esto representa, digamos, cualquier polinomio y está elevada a la n. ¿En qué consiste la regla de la cadena? Observen. El exponente pasa a multiplicar. Tomo la misma función, tal como está toda la expresión, y al exponente le resto 1 por la derivada de la base, o en este caso del polinomio que está acá como base exponencial. Bueno, hazme un ejemplo. Yo tengo una función, llámese menos 4x a la 6 más 2x elevado a la 3. Entonces, al derivar, lo que voy a hacer es, noten, ¿quién es este? N. Aquí bajaría el 3 por la misma función. X a la 6 menos 2x elevado a la 3. Pero a 3 le voy a restar 1, entonces me queda 2 por la derivada de lo que está acá adentro. Derivada de esto, 6 por menos 4, menos 24. X a la 5, porque bajo un grado. Y la derivada ¿de qué? De un término lineal es su coeficiente. Acabo de terminar. Esta es la regla de la cadena. Aquí acabo de terminar. Vamos a borrar. Ya el tablero se está poniendo hasta oscuro, pero no es un tablero como tan nuevo. Acabo de explicar la regla de la cadena. Ahora voy a explicar cualquiera de estas trigonométricas. Voy a explicar un ejemplo, la de seno. Una derivada trigonométrica. Si yo tengo una función como seno, y acá tengo un argumento o un ángulo, al derivar es muy fácil. Derivada del argumento o del ángulo multiplicado por la función que le sigue al seno. En este caso es coseno. ¿De quién? De la misma función. Así de fácil es. Simplemente derivo el argumento o ángulo y lo multiplico por coseno de ese mismo ángulo. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Supóngase que yo tengo 8 seno de x a la 2 menos 6x. ¿Qué me dice? Quitémosle este 8 para que no lo compliquemos con producto, porque se vuelve un producto. Derivémosla. Entonces, derivada del ángulo. La derivada de esto es 2x, ya he explicado por qué. Y la derivada de esto es menos 6 por coseno ¿de quién? Del argumento. Y acabo de terminar. Esta es la derivada de la función seno. Bueno, habiendo hecho las explicaciones relacionadas con las fórmulas que están allí, aplicando o la derivada relacionada con ellos, entonces ahora voy a resolver los ejercicios que me envió la estudiante del Colegio Santa María la Antigua. Del primero voy a cambiarle solamente el término independiente que está en el numerador, lo que significa que voy a hacer casi lo mismo, o voy a hacer lo mismo, pero voy a cambiar solamente el término independiente. Entonces observen. Dice aquí, la función es y es igual a x a la 3 menos 2 sobre x a la 2 más 1. Entonces, si ustedes observan, esto
aquí viene a ser lo de arriba es U y lo de abajo es B. La fórmula que vimos al principio, derivada de un cociente, me dice lo siguiente. Por acá la voy a volver a poner. Si yo tengo a U por B, perdón, a U sobre B, la derivada dice, derive a U por B sin derivar, menos U por B derivada sobre B al cuadrado. Solo tienen que identificar quién es U y quién es B. Entonces vamos a resolverlo. Vamos a aplicarlo. Esto es U. Derivada del numerador. ¿Cómo se deriva esta parte? 3 por 1, 3. Y a X le resto 1, queda en 2. Derivada de un término independiente, 0, no lo pongo. Cierro por la parte denominadora sin derivar, más 1. Ahora, menos, la fórmula lo dice, corchete, dice ahorita, lo primero sin derivar, X a la 3, ¿cierto? Menos 2, sin derivar lo de arriba. Ahora, por lo de abajo derivado. ¿Cómo se deriva esto? 2 por 1 invisible, 2. Y a la X le resto 1. Y recuerden que la derivada de un número o un término constante o un término grado 0, la derivada de una constante es 0, por eso no lo pongo acá. Ahora dice, sobre el denominador elevado ¿a qué? Al cuadrado. Ahí está. Ahora lo que voy a hacer es simplemente resolver el producto indicado. Dije que iba a cambiar este número, no lo cambié, lo dejé como la muchacha lo envió. Bueno, eso no importa. Yo quedé comprometido de ayudarles con las tareas. Ahora voy a resolver este producto. Aquí me daría 3x a la 4. 3 por 1 invisible, 3x2 por x2, x4, sumo exponente. Ahora 3x a la 2 por 1, 3x a la 2. Ahora, este menos que está aquí va a afectar esto aquí, ¿cierto? Va a afectar esto acá y va a afectar esto acá. Pero entonces lo primero que yo voy a hacer es resolver el producto que está acá adentro y luego lo afecto con el menos. Es decir, primero multiplico esto y esto. ¿Qué quiere decir eso? 2 por x, aquí 2 por 1 invisible, 2. x1 por x3 me queda x que 4. Ahora los signos, más, por el menos de afuera, menos. Aquí sí aplicamos ley de signos. Ahora, 2 por 2, 4. 4 que x, porque acá no hay x. Ahora, signos, menos. Por más invisible, menos. Y este menos, por este menos de acá me va a dar más. Paso la línea y dejo la parte de abajo intacta. No se recomienda resolver el producto indicado. Entonces queda así. Paso último. Debo reducir. Vamos a reducir los términos semejantes. Este señor que está aquí es semejante con este señor que está acá. Entonces yo tengo 3x a la 4 y me quitan 2x a la 4, me queda 1x a la 4, así en términos naturales. Y este 3x a la 2 no tiene quien reducirlo, queda así, ¿cierto? Y este señor que está acá, queda acá al final. ¿Sobre quién? Sobre el denominador que estaba al cuadrado. Acabo de terminar el primer ejercicio de los que le dejaron a la joven. Bueno, para este señor que está acá, se aplica regla de la cadena. ¿En qué consiste ese señor? Voy a dejar que ustedes observen ¿cierto? Vamos a hacer el siguiente, aplicando regla de la cadena. Ojalá no se vea tan manchado el tablero, porque es mucho lo que he escrito y el tablero ya no es tan nuevo. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. El siguiente dice que tenemos una función. Algunos se confunden porque yo pongo la y. F de x es lo mismo que y. Tengo acá en la parte denominadora 4x a la 3 menos 5x a la 2 más 9x. Y todo lo que tengo en la parte de abajo está elevado a la 5. Entonces debo aplicar regla de la cadena en el denominador porque es una potencia y esto que está acá abajo es un polinomio. Entonces voy a aplicar, ¿cierto? Dice la fórmula, como es un cociente, dice derivada del numerador. La derivada del numerador es 0 por el denominador sin derivar. Miren que se va a hacer muy fácil y no parecía. Miren, muy fácil. No derivo la parte denominadora. Ahora dice la fórmula, menos lo primero sin derivar, el numerador sin derivar, por la derivada del denominador. Entonces aquí viene la regla de la cadena. Ojo pues lo que voy a explicar. Aquí necesito bastante espacio. Entonces yo voy a tratar de correrme hacia acá. Trataré de que el tablero pueda ser visto. Voy a hacerlo acá. Vamos a hacer esto lo más largo posible. Dice,
La derivada del numerador, 0, por el denominador sin derivar. ¿Cierto? Ya saben que aquí es 5x a la 2 más 9x elevado a la 5. Dice la fórmula, corchete. Ahora, el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Pero el denominador es hay que aplicar regla de la cadena por las características. Tengo este polinomio elevado a la 5. ¿Cómo se aplica la regla de la cadena? Bajo el exponente a multiplicar. Escribo la misma función, ¿cierto? Espérenme aquí, menos 5x a la 2 más 9x, ¿cierto? Perdónenme que trato que el espacio me vaya a alcanzar. 9x, cierro. ¿Y qué voy a hacer? Borremos esto de aquí, que ya ustedes saben que x cuando está sola está elevada a la 1 multiplicada por 1 y dividida en 1. Entonces sigamos aquí. Dice la fórmula, regla cadena, bajo el exponente a multiplicar. Tomo la expresión, todo el término, perdón, toda esta parte y le resto 1 al exponente. Estaba elevada a la 5, queda elevada a la 4. Ahora, por la derivada del denominador, en este caso como es regla de la cadena, vuelvo a explicar, bajo el exponente. Escribo todo como está, pero le resto 1 al grado. Luego lo multiplico por la derivada de la base. Entonces, ¿cómo se deriva esto? Una derivada polinómica. 3 por 4, 12. X, como estaba la 3 queda a la 2. La derivada de esto es 2 por menos 5, menos 10 que X. Y la derivada de un término lineal es su coeficiente, 9. Y lo cierro. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con esta parte? Como es un cociente sobre la parte denominadora elevada a la 2. Ojo, pues lo voy a explicar. ¿Cuál es el denominador? Todo esto que está acá. ¿Estaba elevado a qué? A la 5. Pero si lo elevo a la 2, se convierte en 10. Claro, no entendí. Si yo tengo un exponente a la 5, así, y lo elevo a la 2, se aplica lo que se llama potencia de una potencia. Se multiplica exponente interno por exponente externo. Entonces esto queda x a la 10. Eso fue lo que acabé de aplicar allá. Bueno, aquí ya lo que sigue es pura carpintería. ¿Qué quiero decir cuando digo que es pura carpintería? Debo resolver las operaciones indicadas. Esta parte, todo término multiplicado por 0, se anula. Ahora, entonces lo que debo hacer es reducir y simplificar, o simplificar y reducir. Entonces voy a ver, este menos va a afectar a todo lo que está acá adentro. Pero el 1, por ser un módulo, es como que no estuviera aquí, ¿cierto? Entonces lo que nos va a caer en la parte numeradora es un menos acá afuera, ¿cierto? Nos va a quedar este señor. Bien, 5 que multiplica a x, 4x a la 3, menos 5x a la 2, más 9x elevado a la 4, que multiplica a 12x a la 2, perdónenme aquí, menos 10x más 9. Y todo esto, ¿sobre quién? Sobre 4x a la 3, menos 5x a la 2, más 9x elevado a la 10. Acabo de terminar este punto. Listo. Esperemos pues que se alcance a ver porque el tablero está bien sucio, ¿no? Mucho marcador. Y ya el tablero no es tan nuevo. Ahora voy a resolver esta que está aquí. Este ejercicio está muy fácil. Tenemos un producto entre una constante y una función trigonométrica. Si ustedes se acuerdan la derivada de un producto, este señor es U y este señor es V. Ahí lo tenemos. Este es U y este es V. ¿Qué dice la fórmula de la derivada de un producto? Derivada de U, como es un número 0, por V sin derivar, seno de X, más U sin derivar, 3, por la derivada de la parte que está acá. ¿Cuál es la derivada de esto? La derivada de una función trigonométrica como seno es derivada de su argumento o su ángulo. La derivada de X es 1 por el coseno del argumento o ángulo. Aquí, ¿qué fue lo que hice en B? Apliqué la derivada de seno. Entonces vamos a simplificar este señor. Toda cantidad multiplicada por 0 es 0. 3 por 1, 3. Y queda que coseno de X. Ahora les voy a dar una clave. Siempre que ustedes tengan un producto entre una constante
y una parte variable, hagan cuenta que no está esta parte y la forma solamente, mejor dicho, no deriven a la parte constante. Entonces cuando tengan algo así, simplemente ponen el mismo coeficiente y derivan solamente la parte variable. ¿Cuál es la derivada de seno? Dice, derivada de su argumento. La derivada de una letra sin exponente o de un término lineal es su coeficiente. ¿Quién está aquí al lado de la x? 1. Entonces la derivada de x es el coeficiente, 1, ¿sí? por coseno de la derivada. Coseno, perdón, del argumento. Entonces ustedes lo ven, 3 por 1, ¿cuánto es? 3 coseno de quién? De x, nos dio lo mismo, miren aquí, y'. Entonces lo que acabo de decir es que cuando ustedes tengan un producto entre una constante y una variable o algo variable o una función, no deriven el coeficiente, no deriven la constante, la ponen tal como está y solamente deriva la parte distinta a la constante y van a encontrar la misma respuesta. Bueno, acabo de resolver ese. Vamos a resolver este que está aquí. Ese sí no lo tienen ellas, solamente este sí lo cambié. De verdad sí lo cambié. Coseno de 2x a la 3. Bueno, ¿cómo dice la fórmula de la derivada de coseno? Como no la escribí, ahora rato voy a resolverla de una vez. La derivada de coseno dice lo siguiente. Ya les expliqué que como es una constante, el producto de una constante y una parte variable, en este caso una parte trigonométrica, este que es u, simplemente lo repito, menos 5. Ahora pongo un por y voy a derivar esto como se deriva a coseno. La derivada de coseno dice, deriva el ángulo. ¿El ángulo viene a ser qué? O el argumento viene a ser esto. Entonces la derivada de 2x a la 3 es que, según lo que les expliqué en los primeros, es 3 por 2, 6, x y le resto 1, 2. Como es coseno, se pone seno. ¿Seno de quién? Del mismo ángulo. Pero allá lo quiero explicarles. La derivada, como coseno, la derivada de seno lleva coseno, la de coseno lleva seno, pero con el signo negativo. Después les mostraré por qué. ¿Por qué se hace así? Ahora simplemente resolvemos operaciones indicadas. Menos 5 por 6 me da menos 30. ¿X a la qué? A la 2. Y este menos, por este menos, se va a convertir en qué? En más. Y pegamos aquí a quién? A seno de 2x a la 3. Ya saben que el más es implícito o invisible. Acabo de terminar. Acabo de haber hecho la explicación paso a paso, tomando lo básico de las derivadas, empezando desde la derivada de un monomio, entendiendo que un monomio lo debemos de ver como el producto entre una constante y una parte variable. Después de eso pasé a enseñar la derivada de un producto, luego de un cociente, trabajé la de radical, trabajé también la de exponencial, la de Euler, trabajé regla de la cadena, trabajé lo que tenía que ver con algunas trigonométricas para luego llegar a resolver los ejercicios que había enviado al estudiante del Colegio Santa María, la Antigua. Espero pues haberme hecho entender, espero que ustedes pausen el video para que vayan entendiendo, analizando paso a paso lo que he explicado. No olviden darle like, no olviden compartir y estamos aquí para ayudar. En un próximo video trataré de resolver aquellos ejercicios que me enviaron los estudiantes de la UNAC relacionados con cálculo integral, con el tema de las integrales. Bendiciones.